Querida comunidad, vamos a meditar hoy, sábado 4 de julio, el Evangelio que nos regala la liturgia de la Iglesia, que está tomado de Mateo capítulo 9, versículos 14 al 17 de nuestras Biblias. Siempre el texto es necesario colocarlo en su contexto para poder entender lo que se nos quiere decir. Y hoy más que nunca es necesario leer el texto anterior. Esta vocación de Mateo que está desde el versículo 9 en adelante. Jesús llama a Mateo a ser su discípulo y después come en la mesa con él y con otros que son también considerados pecadores, como era Mateo. Porque Mateo, por una parte, era considerado un ladrón, un sinvergüenza, al ser un cobrador de impuestos, al enriquecerse a costa de los pobres, y por otra parte, un traidor, al cobrar impuestos para Roma, para el imperio, para los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel, ¿cierto? Tú eres amigo de nuestros opresores, entonces eres nuestro enemigo. Y por eso Mateo vive esta doble exclusión, por una parte social y también religiosa. Era considerado un pecador por relacionarse y ser amigo incluso de los romanos. Cabe también interesante el diálogo en ambos textos de la vocación de Mateo y del tema del ayuno. En el primero, en la vocación de Mateo, se le pregunta a los discípulos sobre el actuar de Jesús. Y en el tema del ayuno, se le pregunta a Jesús sobre el actuar de sus discípulos, mostrándonos esta íntima relación entre maestros y discípulos. Y contrapone, ¿cierto?, estas dos controversias, entre que Jesús, que es considerado un comilón, un bebedor, y que come con pecadores, y en el tema del ayuno, que tus discípulos no practican el ayuno. Jesús viene a traer la buena noticia a los pecadores y a llamarlos al banquete del reino, a participar de una fiesta, de un gozo. Las normas de aquel tiempo, las normas judías, ¿cierto?, establecían claramente y muy seriamente cómo debían ser las comidas, qué tipo de alimentos se podían y no se podían comer, los lugares donde se debía comer, las personas con las que se podía o no se podía comer, y lo mismo también respecto de los ayunos, es decir, estaba todo muy normado. Y Jesús rompe con estas normas, porque muchas veces estas normas marginaban, discriminaban. No se podía sentar a la mesa con un pecador, no se podía sentar a la mesa con un cobrador de impuestos, no se podía. Es decir, la mesa, el lugar de comunión, se transformaba en lugar de exclusión. Y Jesús viene a saltarse esto y viene a dar libertad al corazón de sus discípulos. Para Jesús, las comidas debían ser lugares de expresión de la misericordia de Dios y de acogida, especialmente para aquellos que se sentían excluidos de la amistad con Dios. Para ellos he venido, no para los sanos, sino para los enfermos, termina diciendo Jesús en este texto del Evangelio. Refleja la tensión entonces que existía en la comunidad de Mateo también entre la novedad del Evangelio y el judaísmo, que representa en este caso lo viejo. Como en la comunidad de Mateo querían mantener estas tradiciones judías, pero se producía esta tensión con la novedad del Evangelio, con la libertad que viene a entregar Jesús. Esto también hoy día puede pasar en nuestras comunidades cristianas y en la iglesia en general, donde también se pueden dar estas tensiones entre estructuras viejas y caducas y el frescor y la novedad del Evangelio, entre que la iglesia, si quieren, que la iglesia sea fermento o cemento. Es parecido pero muy distinto ser fermento que ser cemento. Y la mala fama entonces de Jesús corría por allí. Como se sentaba con pecadores, como se sentaba y compartía con prostitutas, con cobradores de impuestos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Corría la fama de que era comilón, incluso lo acusan de ser borracho. Entremos entonces en el texto del Evangelio de hoy día propiamente tal, que nos va a tocar el otro tema, el tema del ayuno. El ayuno era una costumbre muy antigua y que también está y existe en casi todas las religiones del mundo. Jesús mismo practicó el ayuno durante 40 días, preparando su corazón para la misión, ¿cierto? Y por eso Jesús responde con una comparación en forma de pregunta. ¿Acaso los amigos del esposo pueden estar tristes? Pueden estar de luto, dice la otra traducción, ¿cierto? Mientras el esposo está con ellos. Se puede estar triste. En un matrimonio lo lleva a un contexto de un matrimonio, de una celebración. Jesús asocia el ayuno con el luto.
Fíjense, el ayuno lo asocia con el luto y él se considera el novio, el que viene a cumplir esas promesas, por ejemplo, del profeta Oseas, ¿cierto? De que el Mesías iba a venir a desposarse con Israel, con este nuevo pueblo. Yo soy el esposo, está diciendo Jesús. Yo soy el Mesías que viene a cumplir esta promesa. Vengo a desposarme con la humanidad. No en vano, en el Evangelio de Juan, el primer signo que realiza es en Caná de Galilea, en el contexto de una boda, de un matrimonio, simbolizando exactamente esta promesa que se cumple en la persona de Jesús. Jesús es quien se viene a desposar con la humanidad. Y por eso entonces Jesús va a decir, bueno, cuando el novio está con los amigos, ¿cierto? Que es durante la fiesta, durante el carrete, diríamos aquí en Chile, ¿cierto? Los amigos no necesitan ayunar. Es más, sería ridículo ayunar en un matrimonio, ¿cierto? Si uno va a un matrimonio a bailar, a comer, a pasarlo bien, a ser partícipes de una tremenda alegría, de un tremendo gozo. Estos dos se aman profundamente y estamos siendo invitados a participar de este gozo. Lo mismo está diciendo Jesús. El esposo está aquí. Es momento de hacer fiesta. Es momento de alegrarnos. No de estar haciendo ayuno y luto. Ya habrá otro tiempo para eso. No se puede ayunar. Nadie va con cara de funeral a un matrimonio. Nadie va con cara de funeral a un matrimonio. Vamos a pasarlo bien, a celebrar y a gozar. Y esa es la comparación que está haciendo aquí entonces Jesús. Quizás un día el novio les será quitado. Ahí podrán hacer ayuno, ahí podrán hacer luto. En ese día, sí. Entonces Jesús viene a dar libertad a los discípulos. Aprender a gozar la vida. Los discípulos de Juan el Bautista, al igual que los fariseos, siguen pegados, si se quiere, a esta mentalidad antigua, centrados en la penitencia y en una visión más bien pesimista de la vida. No han entrado todavía en esta dinámica de la fiesta del reino de Dios que ya se ha inaugurado con la llegada del novio, con la persona de Jesús, y este novio que nos invita a un banquete de alegría y de gozo, porque eso es el reino de los cielos, alegría y gozo. Y siempre que Jesús habla del reino, habla de un banquete, de una fiesta, de un gozo. Y por eso entonces va a hacer estas comparaciones. El vino nuevo, ¿cierto?, se pone en odres nuevos. Estos contenedores de cuero, ¿cierto?, en los cuales se echa el vino. En estos versículos presenta también la comparación del remiendo del vestido nuevo también. Estas palabras nos dan luz también sobre las discusiones y los conflictos que vivía Jesús con las autoridades religiosas de su tiempo. No se puede, dice Jesús, no se puede colocar un remiendo de vestido nuevo en una ropa que ya está vieja, porque cuando se lave se va a estirar y se va a romper. Y lo mismo pasa con el vino. Un vino nuevo no se puede poner en un odre viejo, porque cuando fermente, ¡pum!, se va a reventar, no va a poder contenerlo. El vino nuevo necesita odres nuevos. La religión entonces, defendida por las autoridades religiosas de aquel tiempo, ¿cierto?, nos está diciendo Jesús, eran como una ropa vieja, como un odre viejo. Tanto los discípulos de Juan como los fariseos lo que trataban de hacer era como de renovar la religión, pero en base a parches, a poner remiendos, y por ello corrían el doble riesgo de comprometer la novedad del Evangelio, pero también de que se destruyeran las tradiciones antiguas. Por eso la insistencia de Jesús, para esta buena noticia que yo les traigo, para esta buena nueva que les traigo, se necesitan corazones nuevos, odres nuevos. El Evangelio de Jesús no es una simple reforma, requiere un cambio radical y una renovación del corazón. Requiere conversión. Por eso comienza el ministerio de Jesús diciendo, conviértanse y crean en el Evangelio. Frase que ocupamos también en nuestra cuaresma, especialmente en el miércoles de ceniza. Conviértete y cree en el Evangelio. Cambia tu corazón, deja que el Señor te llene con este vino nuevo que es su Evangelio, que es su buena noticia. En otras palabras, es la invitación que le hace a Nicodemo. Nicodemo, es necesario, es preciso nacer de nuevo. ¿Cómo voy a volver al vientre de mi madre? No, Señor, si no se trata de eso. Se trata que tu corazón tiene que ser un odre nuevo para recibir este vino nuevo que nos viene a traer Jesús. Y aquí lo unimos entonces con la vocación de Mateo y con las
fiesta, con la comida que se produce en la casa de Mateo. Jesús viene a traer buena noticia a los pobres, a los marginados, a los enfermos. Viene a liberar. Imagínense ese paralítico que es sanado por Jesús. Qué alegría, qué gozo en su corazón. Ese ciego que ahora puede ver. Esos pobres hambrientos que son saciados por Jesús cuando multiplica el pan y los peces. ¿Están con cara de luto? ¿Con cara de funeral? No, pues están contentos, tan felices. El reino es alegría, es gozo, es fiesta. Todos los que le abrían el corazón a Jesús se llenaban, se desbordaban de alegría. La experiencia de Jesús resucitado cuando se encuentra con los discípulos, con los peregrinos de Maús, con las mujeres, paz y alegría en el corazón. Eso es el reino. El reino de Dios es alegría, es gozo, es felicidad, porque estamos con el Señor, porque estamos con el novio, estamos con el esposo. Y Jesús quiere abrir las puertas de esta alegría para todos, para todos. Porque si vivimos en Cristo, ¿cómo vamos a vivir con cara de funeral? ¿Ah? Como dice el Papa Francisco, con cara de vinagre, con cara de limón. No, Señor, no se puede. Estamos con Jesús, estamos de fiesta y estamos alegres. Que Jesús nos regale la gracia de vivir en esta fiesta constante que es la novedad de su Evangelio. Y que Él nos bendiga, el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.